Hola, ¿qué tal? Buenas noches a su programa Hechos y Derechos, como cada lunes en punto de esta hora. Tenemos a una invitada especial en esta ocasión. Vamos a hablar sobre formando líderes. Me parece un tema muy interesante, necesario, urgente, sobre todo en una generación donde lo que más necesitamos es de líderes. Y contamos con la presencia de la licenciada María Soledad Solís Nucamendi. Ella es, para que todos nos ubiquemos, es coaching internacional. Solamente daré un dato a lo largo de la entrevista, comentaré datos interesantes de por qué hemos invitado y agradecemos que haya aceptado. Ella es consultora empresarial certificado externo por NAFIN, Fundes y Conocer. Así que experta en el tema lo es, y me parece que vamos a salir todos beneficiados con esta entrevista que vamos a tener en esta ocasión, y por eso queremos que esté atento, participe con nosotros con preguntas, comentarios que tenga que hacer, de tal manera que la inquietud que a usted le pueda surgir, la presencia de María Soledad Solís Nucamendi pueda ser beneficioso para todos nosotros. Buenas noches. Hola, bienvenida. buenas noches. Bien, gracias por la invitación. Nos da gusto que estés con nosotros y en verdad, créeme que vamos a salir, decía hace rato en la presentación, vamos a salir muy beneficiados, aprovechando la gran experiencia que tienes en el coaching y sobre todo en este tema interesante, formando líderes. Formando líderes, ¿verdad? Es un tema que pareciera que no, pero antes decíamos, y sobre todo en México, ¿no? La palabra de líder, ¿con qué la asociamos, no? Y pues el liderazgo a nivel mundial se le está dando el lugar que le corresponde y la importancia por los resultados que vemos. ¿Y México le da la importancia? No, definitivamente. ¿A qué se debe que el extranjero sí y México no? Bien, a la cultura, ¿no? Nosotros vamos, en el caso que a mí me corresponde, es que soy pues consultor, inicialmente consultor empresarial, y empecé a conocer cómo trabajan los empresarios mexicanos, cuáles los planes de desarrollo que México tiene, también cuáles son las expectativas de los empresarios, en fin. Y todo lo que en la escuela nos enseñan, no encontraba absolutamente nada de eso, ¿no? Y ahí nace mi inquietud. Me preguntaba, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no se está llevando tal como lo dicen estos libros? La administración, pues importamos mucha teoría de la administración, mucha teoría de la calidad, y ahí me empecé a cuestionar, bueno, ¿cómo trabajan las otras empresas? Hasta que, bueno, tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el extranjero y ser coach. Yo soy formadora de líderes de alto rendimiento. O sea, que tenemos en México entonces una necesidad de liderazgo. Necesitamos comprender, nos hace falta comprender la importancia de los líderes dentro de nuestra empresa. Entonces hay una necesidad para que podamos hablar vamos a quitar al país, vamos a hablar a nivel personal. Sí. Para que podamos hablar de un crecimiento a nivel personal, ¿es importante entonces entender el liderazgo? Sí, nosotros somos líderes de nuestra propia vida. Claro. Tenemos que constantemente, hay varios elementos, ¿verdad?, que constituyen, que forman un líder. Sin embargo, nosotros como personas tenemos un plan de vida. Claro. Por lo menos lo deberíamos de tener, ¿verdad? Sí, por supuesto. Debemos de tener, y va a depender, ¿sí? Tenemos experiencias en la vida, y cada experiencia, fíjate, podemos tener tú y yo una misma experiencia, pero la vivimos diferente. La muerte, por ejemplo. Claro. La ruptura de una empresa, el cierre de una empresa, tú lo has vivido. Claro. Tú te dedicas a eso. Sí, has tenido claro. toda esa experiencia tan difícil de cerrar una empresa. Sí, los efectos que trae, sobre todo cuando cierras una empresa, uno de los daños graves que hay es despedir a los trabajadores. Por ejemplo, es uno de los daños graves que trae el cierre de una empresa. Sin embargo, va a depender mucho de con quién lo estés tratando. Entonces van a ver, ¿por qué un empresario se comporta de una manera ante esa misma situación y por qué otro, ¿no? Entonces eso tiene mucho que ver con la capacidad de liderazgo. Fíjate que hablando de liderazgo, apoyando la opinión que comparto tu punto de vista, es que cuando se cierra una empresa, por ejemplo, hay empresarios que presentan opciones con el cierre a los trabajadores. Claro. Y hay otros que les vale. Ahí ves cómo lo resuelves. Es problema tuyo. Yo tenía un problema. Cerré la empresa, resuelvo mi problema. Dame la empresa a bien morir, ¿no? Dice, a mí, ayúdame a bien morir, que pierda lo menos posible. Bien, yo creo que ya nos empezamos a entender.
Déjame hacerte una pregunta que traigo aquí en las notas. Sí. ¿Qué es una empresa de alto rendimiento o como se le conoce también como de categoría mundial? De categoría mundial, clase Sí. mundial, es correcto. Bueno, una empresa de categoría mundial es aquella que está preparada, que tiene la capacidad de ser competitiva a nivel mundial, de enfrentarse a los retos mundiales, pero en el presente y en un futuro cercano. Pero planteas una cuestión bien interesante porque realmente hago un análisis, me voy a ir al país, ¿no? Y me voy a ir a la localía. Realmente enfrentamos el presente. Sí. Y a veces con muchas dificultades. Sí. Hablar de enfrentar el futuro es complicado, pero debe haber un problema que nosotros tengamos de concepción, de educación, de formación, porque pensamos en el presente. El futuro creemos que no va a llegar y cuando llega, no sabemos cómo resolver ese problema en el futuro. Cuando llega y no sabemos cómo resolver esa situación en el futuro es porque no hubo una planeación. Eso sí. Y la planeación nos permite precisamente contemplar todos los elementos del futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que hacemos un plan de vida, es un plan estratégico. ¿A dónde quiere llegar la empresa? Eso es, el empresario tiene que saber eso. La primera pregunta es, ¿a dónde quieres llegar? ¿Sí? Ese es establecer objetivos. Después, para establecer objetivos, ¿cómo lo vamos a hacer? Claro. Y sin embargo, vemos a las empresas muchas veces que creemos, lo que platicábamos hace un momento, que el solo hecho de hacer los arreglos fiscales, darse de alta, ¿no? Los arreglos legales, que Formar son la las empresa. escrituras, Sí. legalmente hablando, ya está conformada. No, esto es un parte de... Pero la empresa tiene que ver, bueno, para llegar a esa meta, ¿qué necesito? ¿Qué recursos necesito para lograr eso? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a obtener? ¿Quiénes van a participar ahí? ¿Qué perfil de personas, qué capacidades van a tener esas personas dentro de esa empresa para llegar a ese objetivo? Entonces, y luego hay otra cosa, que consideran, ya metemos futuros, que consideran la contingencia, la palabra maravillosa que hace la diferencia entre un plan y un plan estratégico, la contingencia. Soledad, mientras nos estás hablando, viene a mi mente cuando no tenemos recursos económicos y vamos a construir una casa. Sí. Y la falta de recursos económicos y en muchas ocasiones la falta también de un desarrollo de un plano arquitectónico Sí. nos permite que vayamos construyendo, que se me ocurre que aquí puede estar la cocina, me gusta esta área para la sala, me gusta esta Y área para vamos un cuarto, haciendo vamos parchando como vamos por diciendo. pedacitos, ¿no? Exacto. Y al final cuando ya tenemos la casa terminada, tenemos una casa ciertamente terminada, pero es un desastre, ¿eh? Sí. Viene el agua y empieza a llover y te cae y decía un O amigo- incómoda. Incómoda, claro. Que no nos ayuda a que sea un hogar, sino una casa, ¿no? Exacto. Entonces, en este momento que tú comentabas, significa entonces que cuando formamos una empresa... En los casos que trabajé en México, fui consultor, como decía, el certificado de Nacional Financiera, que es la banca de desarrollo de nuestro país. Dentro de su programa de desarrollo empresarial, me tocó atender a miles de empresas en todo México, en Chiapas, y conocer cómo estaba la estructura. No estoy hablando teóricamente. Fui consultor, estuve dentro de esas empresas, conocí. Y entonces hacían estas dos partes importantes, pero no había un plan. Solamente tenían un producto y querían venderlos, querían ser líderes en el mercado. Eso sí, la palabra era bonita, la ponían en su plan de trabajo, pero no estaba el cómo lo van a hacer. No estamos acostumbrados y nos hace falta educación. Hay que educarnos a nosotros a entender que ser empresarios es una carrera, Claro. es una profesión, es un compromiso con la sociedad, porque el momento que cierras una empresa tienes que pensarlo dos veces. Oye, hay personas ahí que dependen de tu empresa, Sí. el público le vas a quitar ese producto que satisface una necesidad, pero también el equipo de trabajo, su esperanza está en tu empresa, Y en ocasiones... y eso es ser líder. Y en ocasiones lo que no se pone a pensar el empresario es que despide trabajadores con pocas posibilidades de que se pueda recontratar en una empresa. Así es. Ahora,
retomando la idea que tú nos decías, cuando formamos una empresa, y coincido contigo, pensamos en la constitución empresarial, ya formamos la empresa, damos por hecho, la inscribimos en Seguro Social, en Hacienda, y creemos que ya tenemos desarrollado la empresa. Pero acabas de decirnos que eso es una parte. Sí. Faltan otros aspectos Sí. que hay que desarrollar, que hay que planificar para efectos precisamente de colocar a la empresa de un nivel a un nivel superior. Esto es correcto, ¿verdad? Así es. Mira, me gusta la analogía de la casa. Yo la uso mucho cuando hago las presentaciones. ¿De qué tamaño necesitas la casa? Va a ser el tamaño de la base administrativa. Correcto. Es sí. la cimentación. Si no existe una base administrativa, que ahí están la organización, ahí está la planeación para iniciar, que es el plan estratégico, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, ya dijimos cómo, cuándo, dónde, quiénes. Luego, ¿cómo va a estar organizada? ¿Quiénes la van qué estructura va a tener? ¿Qué niveles vamos a manejar? ¿Nivel jerárquico 1, 2? ¿O nos vamos a ir a 3 niveles? ¿Sí? Porque de ahí va a depender cuáles son las necesidades de mando, cuáles son las instrucciones, los reglamentos de trabajo. Entonces los empleados ya los tenemos y les decimos, tú te vas a encargar de esto y esto y esto y hasta ahí. Y se va enterando en el camino, en el hacer cotidiano, que no lo hace bien y los llevamos a los límites de la incompetencia. Los hacemos sentir mal y decimos, es que este no es bueno. Como que si ya alguien como que si en algún lugar debía haber venido ya con todos los elementos que se va a encontrar. No. Entonces a nosotros como empresarios tenemos que tener ese perfil de lo que va a ser la persona. Pero ¿cuándo se tiene ese perfil? Hasta que tú dijiste, quiero llegar allá y necesito este perfil de personas con estas características para lograr eso. Me recuerdas incidentes como el hecho de que de pronto llegas a una empresa y si el dueño de la empresa no está, la empresa no funciona. Fíjate, te voy a comentar algo que les digo a los que entreno, porque me vienen diferentes personas, atiendo a diferentes personas de diferentes partes del mundo y los tengo en una concentración, vamos a decir, de 2 semanas. Y resulta que pues vienen con unos puestazos, con una actitud y luego de otras partes, ¿no? Entonces, y les digo, mira, yo te voy a decir ahorita el mejor termómetro para que te midas qué tan buen líder eres, es que ahora que no estás en la empresa, ahora que no estás en tu área de trabajo, todo funcione bien. Claro. Ahí, mire. Entonces lo mismo sucede con los empresarios. Yo no he visto al dueño de X hotel estando ahí cuidando la recepción y revisando. Sí, claro. Él está viendo otros negocios. Claro. Él está buscando nuevas opciones, nuevas oportunidades. Él sabe cómo debe de está estructurada su empresa, sabe quién es responsable de qué, quién va a resolver qué cosa. Entonces, cuando el cómo, dónde ya se tiene bien claro, es más fácil caminar. O sea, nos encontramos con menos sorpresas desagradables en el transcurso de formar una empresa. Déjame hacer una pequeña recapitulación de la entrevista hasta hoy. Entonces significa que la organización, la planificación, el orden, la estrategia que tú nos planteabas hace rato, no solo se da en la empresa que están haciendo, sino que también la empresa que ya está posiblemente tenga un desorden que hoy por hoy, con lo que nos estás comentando, urge precisamente darle una estructura, darle forma. Y lo que decías hace rato, y es muy cierto, de que esté o no esté los dueños, la empresa siga creciendo y se sigan proyectando. Por ejemplo, que no haya una suspensión de pagos, que no haya falta de contratación de personal, porque eso no tiene que ver si el empresario está o no está. Así es. Bien. Quiero hacerte una siguiente pregunta. ¿Cómo se integra una empresa de clase mundial? Bien, las empresas tienen, estas empresas, una característica más que quiero dar para la empresa de categoría mundial, es que tienen prácticas comerciales, tienen sistemas automatizados y tienen políticas tan eficientes que permiten darle valor a su cliente a través de una combinación de producto, calidad del producto, disponibilidad del producto y servicio. Entonces tienen 2 clases de clientes. Uno, el cliente externo, que es el que le venden, y el cliente interno. Cada área de trabajo, ya en su estructura orgánica,
cada área de trabajo es un cliente. El departamento, vamos a decir, de ensamblaje, es cliente del departamento de refacciones. Pertenecen a la misma compañía, pero internamente son dos empresas. ¿Están relacionadas? Cada área, de manera interna, son empresas, pequeños grupos. Se relacionan, pero no están mezcladas. No. Okay. Hay una coordinación Sí, de manera tal que cada una opera de manera separada. Y llegan a negociaciones, tienen acuerdos constantemente. Viene el de vamos a decir, viene el de refacciones y le pregunta al de ensamblaje, ¿cómo va mi servicio? ¿Por qué? Porque él va a ser evaluado en función de la satisfacción de su cliente. Ya. Entonces no estamos hablando de una empresa donde funcione, todo el mundo funciona como quiere, no. Sino que todos funcionan bajo un sistema, bajo un sistema de cliente externo y cliente interno. Por eso es el éxito en las empresas de alto impacto, de alto crecimiento. Y bueno, esa es una de las características. Otra de las características de las cuales se permite que tengan líderes. Los líderes forman líderes. Los grupos de trabajo hacen equipos. O sea que es diferente tener un grupo de trabajo. El hecho de estar todos en la empresa no significa que somos un equipo. Soledad, entonces, desde lo que me has dicho, no sé si esté entendiendo mal y quisiera proyectar al público que amablemente nos está escuchando, lo que nos falta a nosotros los mexicanos, y vamos a aterrizar de manera local, lo que nos falta a nosotros los chiapanecos es organización en nuestras empresas. Primeramente, la convicción de ser en la empresa, en comprender el concepto de que yo como empresario soy el líder de mi empresa. Número 2, tener claro a dónde quiero ir. Número 3, ser responsable, adquirir el compromiso y la responsabilidad de contar con todos los elementos para alcanzar, porque una cosa es el sueño y se vale soñar, pero otra cosa es los objetivos. Los objetivos tienen fechas, tienen programas, tienen planes. El soñar es salir con muchas ganas, que ahí confundimos el concepto en México de ser líder. Dice, a mí me llaman y me dicen, licenciada, ¿podría hacernos el favor de venir y motivarnos? O sea, formar líderes no es nada más motivar. No, porque es saber solucionar problemas. El líder tiene una alta capacidad de solucionar problemas. Oye, hemos estado hablando de una empresa que nace o una empresa que ya creció bajo un concepto de desorden. Y estamos hablando de otra empresa que tiene una estructura, tiene una organización, tiene una base, lo que tú decías, de manera tal que si esa... Que va a crecer. Claro, si esa empresa tuviera, en el ejemplo que ponías de la casa, 20, 30 pisos, no hay ningún problema, porque su estructura, su cimentación es muy fuerte. Va a permitirse. Entonces, si hablamos de ese tipo de empresas, quiero pensar también que hay diferentes tipos de líderes. Sí. Un líder en esta organización desorganizada y un líder que en esta organización con esa estructura, con ese alto impacto. Derivado de esto, yo te quiero preguntar, ¿qué diferencia hay entre este líder y este? Bien, el líder común, el que le llamamos, es aquel que ocupa un puesto. Y el líder de alto rendimiento es el que es responsable, ¿sí?, de lograr los objetivos de todo el equipo, de toda la empresa. ¿Por qué ambos son líderes? Bueno, en este caso, y lo voy a hacer, no estoy diciendo que es un líder, sino que se ha utilizado el término de liderazgo, el solo hecho de ocupar un puesto aquí en México. ¿Sí? O sea que en el primer caso no estaríamos hablando de liderazgo. En el primer caso no estaríamos hablando. Solo en el segundo. Sí, solo en el segundo. Significa entonces que para ser líder, una de las características, por lo menos voy a hablar de dos, ¿no? La organización y la visión. Un líder debe primeramente de trabajar bajo un objetivo. Un líder debe de tener desarrollar primeramente un equipo de trabajo, ¿sí? Saber solucionar problemas, debe de estar informado para que pueda tomar decisiones en la solución de los problemas, debe de saber capacitar, o sea, lo que decíamos, si el termómetro es que cuando él no está en el área las cosas funcionen bien, tiene que desarrollar a sus sustitutos.
Te hago una pregunta, Sí. porque también nos escuchan jóvenes. Sí, Un alumno o en un grupo de clase, ¿no? Primaria, secundaria, Sí. preparatoria, universidad, ¿pudiéramos hablar de un líder de rendimiento? sí, los hay. Sí los hay. Los hay. ¿O solamente a nivel corporativo? No, 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 no. En el caso en el ámbito, porque hay diferentes ámbitos. En el ámbito que yo me desenvuelvo es el líder de alto rendimiento implica que está a un nivel competitivo mundial. Correcto. O sea, que sus relaciones, su compañía está ubicada en diferentes puntos del mundo. Sus relaciones van más allá que nada más esta empresa físicamente donde él se encuentra, ¿no? Sino que él tiene un cliente, vamos a decir, en Brasil, como el que actualmente trabajo, Brasil, tenemos uno en Alemania, tenemos uno en España, tenemos en México, tenemos en los Estados Unidos. Y entonces él tiene relaciones con esto porque su proveedor 1, proveedor 2 están ahí. Y de él depende, ¿sí?, la consecución de los objetivos, ¿sí?, que estén encargados en su área. Te haré una pregunta que quizás pueda ofender a la gente que nos escucha, pero también es una pregunta que me veo obligado Sí. por las características que tú has puesto sobre la mesa. ¿El liderazgo afecta el lugar donde estamos, donde nacemos, el trabajo que hacemos? ¿Cómo puede impactar eso en el liderazgo para pasar de un liderazgo inferior, voy a llamarlo así, a un liderazgo superior? Bien, primeramente me gustaría hacer una aclaración. ¿Se nace o se hace líder? Tendríamos que definir esto, ¿no? Ya hay personas que nacen con cualidades. Ajá. Y se les nota desde el principio, desde que son Correcto. chiquitos empezamos a ver por qué la palabra es influenciar, influir y dirigir. Y desde chiquitos vemos que ya están mandando, que están y que hay amiguitos, los empiezan a seguir desde ahí y van creciendo y lo siguen, ¿no? Ya tienen esas cualidades. Pero no basta con esas cualidades, hay que formar. Una de las cuestiones que en las que yo estoy trabajando actualmente son técnicas basadas en la neurociencia. Tenemos personas, antes el coeficiente intelectual, el dichoso CI, era el que ya pasabas los test, ¿no?, psicométricos y tenías una alta evaluación, una alta calificación, un alto puntaje, y de ahí decían, no, este es el líder, y era por puesto. No, hoy vemos que se requieren de otras cuestiones muy importantes, como es la coeficiencia emocional. ¿De qué sirve tener la capacidad si va a tener una gran problemática para interactuar con el grupo, que es la interpersonal y la intrapersonal? Entonces, cuando quienes logran los objetivos de la empresa es la gente. Has creado una esperanza que me gusta. El hecho de que yo haya nacido en un país que me ofrece pocas oportunidades no significa que no pueda ser un gran líder. Sí. Como tampoco en sentido contrario. ¿No? Que Esto va a pasar como González Camarena, ¿no? Ya hablando de las cámaras, de la televisión, ¿no? González Camarena era una persona, pues, era un científico, ¿no? Le gustaba investigar y bien. Pues no le hicieron caso en México con su televisión de color, ¿no? Con su Sí, propuesta, claro, y sí. pues tuvo que hacer otra. Y eso sucede, lo que son líderes toman la decisión. Otros se quedan ahí, guardan y dicen, ay, no, pues no me hicieron. Soledad, no hay pretexto entonces para poder decir yo no puedo ser un líder porque nací en México. Se debe de estoy en uno de Chiapas. preparar. Y ahora sobra a través de la red. Este programa, por ejemplo, en este momento está dando unos tips para que las personas puedan tomarlas en cuenta y mañana hacer un análisis en su empresa, ¿no? Hablabas de motivación, esto puede ser de Claro, impulso, ¿no? Sí, Decir, invitarles, decirle, tú puedes ser, ¿qué tienes que tomar en cuenta? Maneja de tus emociones, tienes que llevar unas buenas relaciones, aprender a escuchar es manejo de emociones, saber escuchar, hacer un análisis diario de cómo me fue en el día, tienes que hacer evaluaciones constantes en tus áreas de trabajo, hacer que cada uno de las personas, de tus gerentes o cada uno de los que ocupan el puesto, responsables de los puestos, se hagan una evaluación diaria, cómo van en relación con lo que quieren alcanzar. Muy Este bien. es el pensamiento de un líder y la actitud de un líder. Y dos,
Los líderes se ponen tristes, claro que se ponen tristes, es falso que siempre andan con la sonrisa, no, se ponen tristes pero no dejan de caminar, no dejan de buscar soluciones. Claro, enfrentan dificultades. Enfrentan dificultades. La diferencia es que... Yo les digo a la gente, llorando, llorando, pero caminando, caminando. Bueno, vamos a seguir trabajando, porque yo ¿no? creo que finalmente, seas o no líderes, vas a enfrentar dificultades. Siempre la empresa y sobre todo ahora con la globalización ya no necesitamos ir afuera, Dios mío, están adentro, en los anaqueles vemos los productos extranjeros. Claro. Desde ahí estamos ya compitiendo a nivel internacional. Quiero hacerte una siguiente pregunta. Me gusta la característica que has puesto sobre el liderazgo, la necesidad de liderazgo, que realmente no hay impedimentos para poder llegar a ser un líder. Sí. Basado de esto, quiero preguntarte algo. ¿Cuáles son las características que deben tener los grupos organizacionales para ser considerados equipos de trabajo? Bien. En mi caso, en la experiencia que manejamos, primeramente, existe una metodología ya estandarizada para formar, para desarrollar personas. Voy a mencionar así rápido, por ejemplo, pasan a una etapa las personas que se llama formación. El líder está consciente de que esta persona que se está integrando debe de ser formada. Y llevan mira, vamos a suponer que esta es una gráfica. Por un lado, ellos tienen datos que es cuáles son las habilidades de cada uno de mis integrantes del grupo que está a mi cargo. Y por el otro lado, en la gráfica, tenemos los niveles de reto. Entonces, tenemos una metodología para evaluar en qué posición está esta persona. Y la primera parte es, te voy a capacitar. No te puedo exigir, no es una etapa de exigencia. No te puedo exigir, es mi obligación. Si tú no sabes algo, es mi responsabilidad. Sí, porque estarás de acuerdo conmigo que aunque estés muy preparada, cuando tú llegas a una empresa, necesitas conocer la empresa. Claro, te tienen que dar tiempo. Podemos hablar hasta del mismo puesto, ¿no? Llega el director jurídico de una empresa X a M, hay que conocer la empresa, su estructura, sus planes, sus estrategias. Así es. Y esto que decías, hay una gran necesidad de que para que la persona se interne y pueda formar parte del equipo y dar resultados, que la tenga que conocer. Por eso se llama, la primera etapa es formación. Luego aparece otro término que se llama el storming. ¿Por qué? Porque la actitud del que se acaba de integrar al equipo, al grupo, es no conozco. Y como no sé nada, pues no actúa con esa. Pero después de que ya escuchó, conoce, ahí entra, fíjate, la importancia también de otro tema que es la cultura organizacional. La cultura organizacional, una de las es el modo de vida. Y vamos a descubrir ahí qué malos hábitos hay. Dame un ejemplo de malos hábitos. Pues llegar tarde, por ejemplo. Es un mal hábito. ¿Y cómo nos los quitamos? Porque a veces castigas al trabajador, le impones multas o lo regresas a casa. Pero fíjate que he visto que a lo largo de mi vida como consejero jurídico, como que no muy funciona esto. Ya es una cuestión ya, no sé, un hábito, una formación que tenemos. Aquí, bueno, estás en esa área que son las normas de trabajo, que son los reglamentos. Sin embargo, eso es valor, eso es un valor personal. Y en el perfil, en la inducción, o sea, antes de que entre la empresa, eso es una cosa de recursos humanos que debe ser tomada en cuenta. Claro. O sea, cuando ya llega el problema adentro es porque tenemos un problema de una incorrecta contratación. Nos hablabas de vicios. ¿Algún otro vicio que tú veas desde el punto de vista organizacional? Y que nos impiden llegar al éxito. ¿Te refieres individualmente o empresarialmente? Podemos verlo individual o empresarial. No sé, dime algún vicio que tú consideres que nos ha afectado y por eso tenemos a veces la clase de empresa que tenemos. Sí, de la cultura. No respetar, por ejemplo, los niveles jerárquicos, ¿sí? Y me refiero no necesariamente a la pleitesía, sino que cada área tiene un grado de responsabilidad. El nivel jerárquico marca que a mayor altura, mayor grado de autoridad, pero también de responsabilidad sobre todas las demás órganos. Entonces, ¿qué sucede? Que como las características, y voy a hablar de México, las características de la empresa mexicana está integrado por familiares,
si el hijo del dueño está en el departamento de ventas, va a caja y dice, dame 200 pesos Y se lo dan, ¿eh? y rompe la regla, Claro. que ese es un vicio. Está rompiendo las normas, los procedimientos, los niveles jerárquicos. Es un vicio por la cuestión del parentesco, porque no nos queda claro que ahí no está la familia, sino está el departamento de ventas, está el director de esto, está el otro. Y eso sucede mucho. Acordémonos que tenemos más del 90%, según el tamaño de la empresa en todo nuestro país, de microempresa. Y las características de la microempresa son empresas familiares. Sí, de hecho te comento y le comento al público, antes se necesitaba 2 personas para formar una sociedad mercantil. Sí. Y en muchas ocasiones traías a un testaferro o a un prestanombre. Sí. Hoy por hoy se ha facilitado la cuestión empresarial y puede formarse una sociedad mercantil con una sola persona. Es lo que conocemos como la sociedad por acciones simplificadas. Entonces, pretextos para no crear una empresa, para tener una empresa organizada, con una buena estructura, lo has dicho hace unos instantes, no lo hay. Solo es una cuestión de cambio de mentalidad, de cultura. O sea, ¿no? la casa es la casa, y a mí me toca, había sido muy interesante este encuentro. No es fácil, pero quien está claro, ama su empresa, reconoce que ha sido, mire, usted que tiene su empresa, que nos está escuchando, es magnífico. Ha emprendido, ha dado el primer paso, ahí está la característica del líder, ha confiado. Cuando lo puso, vio que la necesidad en el mercado estaba. Pero ahora hay que tomar la postura en dónde estamos. Esta empresa requiere un director, no al papá, no al esposo. Soledad, ¿cuál es la importancia de la cultura organizacional para el éxito de la empresa? Sí, mira, en la cultura organizacional, y mucha, porque la cultura organizacional es el modo de vida de la empresa. Es el modo. Ahí están la misión, la visión, los valores, la forma que la empresa se comunica hacia afuera, qué imagen está dando hacia afuera y también cómo se comunica por dentro. ¿Sabías que muchos de los empleados de repente le descuentan? Es nuevo, a X tiempo, llega tarde, nadie le dice nada, vuelve a llegar tarde, no le dice nada, y en su quincena, en sus sobres, se da cuenta que le descontaron un día. Y dice, pero es que el reglamento interior de trabajo dice que después de 3 faltas hay un descuento de un día. Se entera en el momento. O sea, igual que en casa, hasta que te cayó el zapatazo, te das cuenta que mamá tenía eso como regla, como prohibitivo. Entonces, como eso es una forma de comunicarse, la comunicación. El estilo de liderazgo. Hay muchos estilos de liderazgo. Va a depender de la empresa, va a depender de la etapa, ¿sí? O sea, que no se puede ser democrático siempre, ¿no? No se puede. Lo que se espera es que sea realmente cooperativa, ¿no? Que cooperemos, pero hay momentos en que tenemos que ser autocráticos porque es una primera etapa, no comprenden todavía por qué, requieren más tiempo. Hay otra, por eso nace lo que es el liderazgo situacional. Ves que nos va llevando de la mano dependiendo de la situación, ¿no? Y ahí se presentan los diferentes estilos de liderazgo. ¿Me recuerdas aquella máxima famosa que la cultura se come como desayuno a la estrategia? Así decían, ¿no? O sea, nos estás hablando de la importancia de un cambio de cultura. Y entonces, eso, ¿no? Entonces aquí tenemos las normas, si se aplican o no se aplican, existen reglamentos, ¿cuáles son? Los reglamentos, las normas son los lineamientos de acción, donde la gente de ventas va a decidir hasta dónde puedo tomar descuentos. Existen manuales que lo dicen. Si voy a vender, no que tienen que esperar al que venga el dueño y se les va una gran venta. ¿Por qué? Porque no sabían si podían asignar descuentos. Esto es muy interesante. Y se le fue un gran cliente y dice, bueno, ¿qué pasó? Es que no saben hablar. No, es que no tienen los lineamientos. Entonces la cultura organizacional va a definir totalmente cómo se va a comportar la empresa. ¿Y quién es el responsable? El empresario, el líder. ¿Es el único? Sí. Los trabajadores. Todo. Cuando digo líder acuérdate que hablé de que existe, cuando hablamos está la estructura orgánica total y adentro ya es un cliente interno. Al ser un cliente interno es una empresa chiquita. Cada uno es una empresa. O sea que en la cultura organizacional estamos inmersos todos. Todos. O sea, si tú estás en el departamento de ventas o jurídico, es tu responsabilidad
que se apliquen las normas. Es tu responsabilidad que te comuniques correctamente con el grupo, que des a conocer los objetivos, que des a conocer la estrategia, que los informes. ¿Me recuerdas permíteme por favor la comparación, voy a quitarlo de la Sí. casa que tú decías muy acertadamente? Sí. Podemos traer un director técnico, el más famoso del mundo, el mejor, pero si el equipo no hace clic con el director técnico, el equipo no funciona. Sí. Y de pronto traes un técnico que no es tan famoso, pero el equipo conecta con el técnico y el equipo presenta resultados que llega un momento que hasta campeones. Entonces necesitamos que, hablando de liderazgo y hablando de la cultura organizacional, todos estemos implicados y todos estemos comprometidos a que podamos sacar la empresa, porque, perdón, Soledad, porque el trabajador tiene que ver también que si la empresa no crece, va en su contra. Cierra la empresa y pierde el empleo. Así es. Y otra cosa importante de liderazgo es que cuando hablamos de motivación no se trata de échale ganas. No, se trata de que cuando ayudemos en esta línea de reconocer las habilidades de tu equipo de trabajo y le vas a aumentar, le aumentas sus habilidades, fortaleces sus habilidades y por el otro lado le das retos cada vez mejores, ellos crecen. Soledad, sin duda alguna, y no estoy ofendiendo al empresario, nos volvemos empresarios de una empresa de venta de bienes o prestación de servicios, pero realmente vamos a prueba y error. Ahí vamos haciendo lo que decías de la casa, parando acá, construyendo acá, tirando una pared, haciendo esto o aquello. Sin embargo, yo creo, Soledad, que sí necesitamos de un coach, sí necesitamos de alguien que nos dirija, que nos diga cómo hacer, porque muchas veces tenemos la necesidad, el problema es que no sabemos cómo hacerlo. Sí, afortunadamente yo trabajo un programa que se llama Formando Líderes, donde entreno a empresarios, a emprendedores que quieren iniciar con un nuevo proyecto y sobre todo ahora en este año de manera especial hice un proyecto para niños y para jóvenes donde hemos aumentado y fortalecido sus habilidades en los chicos y hemos ido aumentando su nivel de retos. Las mamás están felices, la verdad, cada vez que vengo a Chiapas tengo la oportunidad, los llevamos a la radio, los llevamos ante cámaras y hacen prácticas reales. Es que es un cambio de chip, ¿eh? Inclusive a los empresarios los llevo a hacer prácticas reales, no se quedan ahí nada más en teoría, no. ¿Quiere vender este producto? Vamos a presentarlo. Antes de terminar el programa quiero mencionar a las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos en este momento. Nos está escuchando la contadora Carolina Elizabeth Fernández, tú la conoces. Contadora. Le mandamos un saludo, ¿verdad? También nos escucha Tere Rodríguez, Saraí Peña, y nos comenta la contadora Eva López Corso, excelente explicación de tu invitada. Mira, gracias. Le ha gustado lo que has estado diciendo. Qué bueno. Muy interesante y de mucho provecho. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Y también queremos enviarle un saludo a Anaí Ortiz, que también nos está escuchando. No sé si sea comprometerte demasiado, no lo sé, pero quiero decirte que nos escuchan pequeños, medianos y grandes empresarios. Qué bueno. No sé si nos permitas, podamos proyectar en pantalla tus datos, que si quisieran localizarte para que tú puedas coacharlos, dirigirlos y motivarlos de tal manera que, porque sí, hace rato decíamos, hay una urgente necesidad de darle orden a nuestras organizaciones. Claro que sí, con mucho gusto. Pues miren, damas y caballeros, está en pantalla los datos de María Soledad Solís Nucamendi. Al principio, cuando la presentaba, decía que ella es coaching internacional, experiencia para poder ayudarnos en dirigir nuestras empresas. Me parece que sí la tiene y la tiene demasía. Y qué hermoso y maravilloso que es, además de ser coach internacional, es tuxtleca. Soy chepaneca, tuxtleca y habitante de muchas partes del mundo. Más chepaneca que el propio pozole. Sí, yo soy de café con leche y pan todavía. Pues damas y caballeros, les agradecemos su atención por habernos prestado en este momento a un programa que en esta ocasión fue Formando Líderes. Yo los espero el próximo lunes a las 8 de la noche, es nuestra cita para un programa, una entrevista, y desde luego saldremos como siempre muy beneficiados. Les agradecemos a ustedes, les agradecemos a Soledad por haber estado con nosotros. Feliz noche y muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Listo.